cohetes. Se mandó gente al extranjero, se trajeron profesionales, se recibió información y se creó un clima muy apto para este tipo de trabajo. Aproximadamente en el año 1960 llega al país el vicepresidente de la NASA de los Estados Unidos, el doctor Dryden. Y el doctor Dryden le dijo: Comodoro, si ustedes quieren aprender cohetería, tienen que quemarse los dedos con pólvora. Así se hizo y se pensó en desarrollar un cohete de investigación del espacio. El prototipo se llamó Alpha Centauro. Hizo su primer vuelo el 2 de febrero de 1961 en un lugar próximo a la ciudad de Córdoba, La Pampa Chala. La familia de cohetes comienza en el año 1961, pero sigue, y en el año 1972 ya nuestro país lanza un cohete a 500 kilómetros de altura. En esa década, que fue muy productiva, se hace toda una familia de cohetes. El Alpha Centauro en 1961, el Beta Centauro en el 62, el Gamma Centauro, con el cual en febrero de 1965 se realizó un lanzamiento desde la Antártida, el Orión, proyecto con el que se logra superar la barrera de los 100 kilómetros de altura, el Canopus, el Rigel, y por último el Castor, que es el vehículo más grande producido en los talleres del instituto para llevar a 500 kilómetros de altura una carga útil de 50 kilos de peso, alcanzando de esta manera las fronteras mismas del espacio exterior. El Castor era un cohete con una primera etapa en racimo, 4 motores en racimo, Canopus 2, y un motor en la parte superior, que era la segunda etapa. El racimo daba un empuje de 10 toneladas, 2.500 kilos cada motor, y la segunda etapa, 2,5 toneladas. ¿Por qué usamos racimo? Y no teníamos cohetes grandes. Cuando el equipo se traslada hacia Falda del Carmen y los trabajos se llevan en la planta, en la nueva planta de propulsión y de fabricación de motores cohetes de Falda del Carmen, ahí se logran motores de 500 milímetros, 800 milímetros y 1,50 m de diámetro. Entonces ahí ya se estaba en condiciones de pensar en hacer un vehículo de 4 etapas para ser lanzador de satélite de un satélite argentino. El primer vuelo se hizo con una rata. La pequeña rata fue muy útil porque permitió poner a punto los dispositivos sensores. E inmediatamente después queríamos ir a algo mucho más importante, a un hombre pequeño. Un hombre pequeño es un mono. Entonces tomamos un mono caí de 1,5 kilos de peso, oriundo de la selva misionera argentina, y con ese pequeño animal se hicieron estudios a bordo de un cohete Canopus, con una carga útil engrosada, o sea, la punta del cohete donde iba el cono estaba engrosada con respecto al calibre del motor para permitir que entrara el mono sentadito y todo el instrumental adecuado para las mediciones. Aparte de eso, teníamos que eliminar la orina, teníamos que constipar al animalito, teníamos que tener una temperatura constante no mayor de 25 grados adentro de la cápsula, a pesar de que afuera había 800 grados. O sea, la punta de la ojiva durante el vuelo registró 800 grados centígrados de temperatura. La secuencia del vuelo era la siguiente: la partida, o sea, el arranque del motor, aproximadamente a los 6-7 kilómetros el motor se apagaba y luego por inercia seguía volando y ascendiendo hasta los 82 kilómetros de altura.
bastante fuera de la zona de la atmósfera. Recuerden ustedes que normalmente los aviones que vuelan más alto no lo hacen más allá de 14, 15 mil metros. Juan voló a 82 kilómetros. En el vértice de la trayectoria se separaba la carga útil con el habitáculo del mono del motor. El motor caía a tierra y la cápsula desplegaba unos frenos aerodinámicos. Había que irla frenando para que cuando se desplegaran los paracaídas no se rompieran por efecto de la alta velocidad. Posteriormente a eso se abría un pequeño paracaídas que aumentaba el frenado hasta llevarlo aproximadamente la velocidad a 3.000 metros de altura del orden de los 30 metros por segundo. En esa situación se abrían las escotillas, ya estamos a 3.000 metros de altura, y se ventilaba por medio de una turbina en el interior de la carga útil, se ventilaba el habitáculo del monito. O sea, terminaba ya el mono de respirar su atmósfera de oxígeno presurizada con el cual partió y se conectaba con el exterior mediante una turbina de circulación de aire. Enseguida se abrían dos grandes paracaídas y el monito descendía suavemente hacia tierra. Nuestro problema era que no cayera en una zona con agua y las turbinas fueran a llenar de agua el habitáculo porque el monito se hubiera ahogado. Afortunadamente en la zona de lanzamiento, que es la Salina La Antigua, próximo a la ciudad de Chamical, está bastante seco y no nos ocurrió eso. La mañana en que colocamos el cohete en la rampa de lanzamiento con el mono Juan en su interior, era una mañana muy diáfana, muy linda, una temperatura agradable, fresca. El monito estaba sentado, por supuesto, estaba sedado. Es imposible mantener quieto un animal de estas características confinado adentro de una cápsula. El mono, durante el vuelo, iba a ir respirando, iba a ir transformando ese oxígeno, exhalando anhídrido carbónico. El anhídrido carbónico lo retenía un filtro de cal soda y habíamos calculado que la autonomía que tenía de oxígeno eran de 15 minutos. Por un pequeño vidrio nosotros lo mirábamos y bueno, era la preocupación de decir ojalá lo podamos recuperar vivo. Lamentablemente una corriente de chorro la llevó mucho más lejos de lo previsto y hubo instantes que tuvimos mucho temor de perderla, pero se la pudo localizar, se la pudo encontrar y entonces se llamó al helicóptero de recuperación. Se trajo la cápsula y se la comenzó a desarmar y ahí apareció el mono Juan. Tenían una pequeña escotilla de observación, abrieron esa tapita y vieron que el mono Juan estaba bien y con vida. Así que todos nos pusimos muy contentos en el área de lanzamiento sabiendo de que el vuelo había sido totalmente exitoso. ¿Para qué sirvió el vuelo del mono Juan? La utilidad fue poner a punto un sistema que permitiera a un piloto, haciendo acrobacia en su avión, ser chequeado sus parámetros físicos por médicos que estaban en tierra.
el mono después, posteriormente, fue estudiado, después se lo mandó al zoológico y vivió 2 años y pico más en el zoológico. De manera tal de que tuvimos un mono astronauta.